Buenas noches otra vez. Una vez más vamos a estudiar sobre las bienaventuranzas. Bendito Dios que nos permite reunirnos a todos nuevamente a través de esta plataforma y también por la oportunidad que nos permite el Señor de reunirnos a través de YouTube. Así a los que están ahí, muchas gracias por estarnos acompañando. Voy a acomodar un poquito esto. Hoy tenemos el mensaje, la séptima bienaventuranza, y vamos a tratar sobre los pacificadores. La bienaventuranza es la número 7, está en el verso 9 de el capítulo 5 de Mateo y dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Me gustaría que leamos las bienaventuranzas desde el verso 1 para poder ubicarnos mentalmente en lo que estamos estudiando. Y así también podemos ver algo que deseo puntualizar en cada una de ellas. Ya estamos por finalizar. La próxima semana tenemos la número 8, que abarca los versos 9 hasta el 11. Porque pareciera en el verso 9, verso 10 hasta el 11, pareciera que en el verso 10 hay una bienaventuranza y en el 11 otra. No son es la misma bienaventuranza, son 8. Leo a partir del verso 1, Mateo 5. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es. Quiero puntualizar ahí el verbo es. O sea, está hablando que es una bienaventuranza que nos proyecta a nosotros al tiempo en cuanto nos presentemos delante de Dios, pero desde ahora se disfruta. Por eso es que dice: de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. O sea, si no se recibe la consolación en este momento, se va a recibir la consolación en el momento que Dios determine. Tal vez estamos llorando, tal vez estamos sufriendo. ¿A causa de qué? A causa del pecado, a causa de la injusticia, a causa de ver el dolor de las demás personas. Pero el Señor nos proyecta que va a haber consolación. Esa es la promesa cuanto a eso. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados, lo que vamos a estudiar hoy, los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y la otra semana estaremos estudiando la octava bienaventuranza. Por eso quiero enfatizar para que vea cómo iniciamos y cómo cerramos. La primera bienaventuranza consiste en los pobres de espíritus, porque ellos en la actualidad, es el reino de los cielos. Estamos presentes de una manera no material, sino experimental. Pero la última bienaventuranza que estudiaremos el próximo viernes dice así: bienaventurados los que padecen persecución a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, cuando está hablando de está hablando en el presente. Dentro de la persecución, dentro de la aflicción, de todo lo que estamos estudiando, estamos presentes presencialmente delante del reino de los cielos. No materialmente delante del Padre, sino de una manera experimental. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Eso lo vamos a estudiar la otra semana. Estamos hablando de la persecución y hoy vamos a estudiar bienaventurados los que son pacificadores. Literalmente, a la hora que traducimos eso, es los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es interesante cómo para llegar a este punto, a los pacificadores, a tener que procurar la paz o procurar la paz por medio de nuestras acciones, seguidas por supuesto o guiadas por el Espíritu Santo,
tuvimos que pasar por el primer escalón, que es reconocernos incapaces, en bancarrota delante de Dios, que solamente Él puede introducirnos en el reino de los cielos, llegar a la necesidad de llorar por la causa del pecado, por las consecuencias del pecado, por el experimentar el pecado en nosotros mismos y en los seres que amamos, para llevarnos a una mansedumbre donde nosotros podemos reconocer que realmente tuvo que aplicar Dios a nosotros esa compasión, esa gracia, porque caso contrario nosotros no podríamos ni estaríamos escuchando siquiera la palabra de Dios, porque estaríamos en el grupo de aquellas personas que la palabra dice que para ellos son locura, para ponernos con hambre y sed de justicia, ese deseo de la restauración de todas las cosas. Y al entrar ese deseo para restaurar las cosas, nos habla de la bienaventuranza de la misericordia, que la misericordia es que una vez que Dios nos alcanzó en misericordia, vamos a aplicar esa misericordia, pero lo vamos a hacer de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, lo cual significa experimentalmente vamos a ver a Dios en nuestras vidas y en las vidas de las demás personas. Y aquí nos pone de cara a los pacificadores. Tuvimos que pasar por todo eso para poder llegar a este escalón donde el Señor nos dice a nosotros que debemos ser pacificadores. ¿Qué es ser un pacificador? Porque tenemos que empezar a preguntarnos qué es ser un pacificador. A veces la gente piensa que ser pacificador es no meterse en problemas, o sea, evitar los conflictos. El ser pacificador es como que usted ve un problema por allá y yo no me meto. Mientras no sea conmigo, yo no me voy a meter en ese problema. Pero eso no es ser pacificador, eso es ser una persona pacífica. Ser pacífico es evitar los problemas, no meterme en problemas. Pero ser pacificador es procurar la paz, es buscar la paz, es promover activamente la paz. ¿Cómo se promueve la paz? ¿Cómo es que nosotros activamente podemos ser parte de esa bienaventuranza? Bueno, acercándonos a las personas para que se reconcilien entre sí o para promover la reconciliación para con Dios. Ahora usted me podría decir, pastor, pero es que la paz no la podemos llevar nosotros, la lleva el Espíritu Santo. Nosotros no podemos hacer que las personas se reconcilien con Dios porque ese es el acto soberano de Dios. Pero déjeme decirle, mis hermanos y mis hermanas, que nosotros tenemos un mandamiento y es el promover justamente el Evangelio. Cuando se nos da el gran mandamiento de predicar el Evangelio en todo el mundo, haciendo discípulos, no está hablando de que podamos salvar a las personas, sino está hablando de que a esas personas que Dios va salvando, que va sumando a salvación, nosotros debemos de llevarles el mensaje. El mensaje de Dios comienza primero por decirle a la persona que está en bancarrota espiritual que debe de arrepentirse delante del Señor, que debe de reconocerse pecador y empezar a caminar todos esos escalones hasta llegar a este momento. Y cuando estamos disfrutando entonces de la presencia de Dios experimentalmente en nuestras vidas y nosotros en Él, a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo, entonces llegamos a este punto tan importante que es llevar la paz. En términos bíblicos, no solo implica, como les dije, la ausencia de conflictos, sino el bienestar completo en la relación para con Dios y para con las personas. ¿Qué es ser entonces pacificador? En el sentido que Jesús lo describe. Es para poder entrar dentro de las bienaventuranzas o poder sentirnos bienaventurados, es no buscar, aquí voy a tratar de ser cuidadoso con lo que voy a decir, porque tal vez alguien puede confundirse y pensar que no somos ejecutores de justicia y no debemos de buscar la justicia. No, sí debemos de buscar la justicia, por eso en la bienaventuranza anterior se nos dijo a nosotros cómo es que buscamos la justicia. No nuestra justicia, sino la justicia de Dios. Aprendimos que debemos de dejarle la justicia al que juzga justamente, porque nosotros no somos ni elementos que juzgamos justamente ni hacia afuera ni hacia adentro. Nosotros juzgamos por nuestra opinión, por nuestros deseos, por nuestras emociones. Y sí, Dios nos hizo seres emocionales, creativos, que podemos opinar, pero nuestra opinión, nuestros deseos y nuestras emociones están corrompidas por el pecado. Por eso es que, como dijo David, dejo
la paz al que juzga, dejo la justicia al que juzga justamente. Lo dijo el ángel también cuando estaba en la pelea por el cuerpo de Moisés, le dejo al que juzga justamente. O sea que la justicia no nos corresponde a nosotros. Por lo tanto, un pacificador en el sentido de lo que Jesús está describiéndolo en la escalada de las bienaventuranzas, no busca poner justicia. O sea, no busca confrontar a las personas en cuanto a la justicia, subrayo en cuanto a la justicia. No busca corregir lo que le parece incorrecto, porque tal vez lo que le parece incorrecto es su mera opinión. Entonces, ejemplo, si yo vengo y voy a imponer justicia con una persona por cómo come, por cómo viste, por la forma en que resuelve, podría ser que yo estoy equivocado y él está acertado. Entonces, el pacificador no mide la justicia en base a su opinión, no mide la justicia en base a su apreciación, no mide la justicia en base a su entorno, sino que se deja a Dios, que es el que juzga justamente, y podría ser que en algún momento nos haga ver a nosotros que los equivocados somos nosotros y no la otra persona. Entonces, como no busca imponer la justicia, no busca corregir al que parece que está haciendo lo incorrecto, porque ese no es el enfoque de un pacificador. Un pacificador ya pasado por los pasos anteriores sabe que la justicia que se impone no es la suya, como los fariseos no debían de imponer su justicia. El Señor es claro en decir que si la justicia no fuera mayor que los de los fariseos, no estaríamos o no entraríamos en el reino de los cielos. Se refiere a esto. O sea, no es nuestra manera de calificar las cosas las que hace que estemos o no estemos en el reino de los cielos. Estamos en el reino de los cielos porque el Señor nos encontró a nosotros y nosotros nos enteramos que somos totalmente incapaces de salvarnos, incapaces de llegar al Señor para buscarlo, porque nosotros no lo buscamos. Él es el que nos busca a nosotros. Entonces, ¿qué hace un pacificador? Un pacificador se enfoca en ser un agente de reconciliación. Por favor, presten atención a esto, en ser un agente de reconciliación. ¿Qué hace un agente de reconciliación? Procura restaurar las relaciones, incluso aun cuando hay diferencias, aun cuando las relaciones parecen injustas. Aquí no se trata de buscar quién tiene la razón, aquí se trata de buscar la paz. Ese es un pacificador, el que reconoce que en muchos casos la paz puede ser el primer paso hacia la justicia, no la justicia hacia la paz, sino que la paz es el primer paso hacia la justicia, pero no en una misión de ser justiciero, sino en una misión de ser mediador, que cree espacios donde pueda prosperar esa paz. A ver si lo explico de esta manera. Vamos a hablar de los no católicos y vamos a hablar de los católicos. En esos dos grupos voy a reunir a los creyentes, porque cuando hablo del no católico y del católico, entonces voy a hacer la franca diferencia entre la iglesia de Roma y la iglesia evangélica, a los que unos le llaman protestantes, otros le llaman evangélicos y así, muchos nombres. Pero vamos a pensar que una persona católica llegó a una congregación no católica. Entonces, esa persona que está entrando a la congregación no católica, resulta que el que está predicando de una vez lo ataca, ya se da cuenta que es un católico y lo empieza a atacar por lo que cree o por lo que no cree, por lo que hace o lo que no hace. En ese momento está tratando de establecer una justicia, pero no está siendo pacificador, porque esa persona entró y no va a regresar más, porque no se abrieron los espacios, porque no se llegó al entendimiento, no se promovieron caminos de entendimiento mutuo, no se generó un ambiente de reconciliación, sino que lo que se hizo fue avivar las hostilidades. O al revés, llega un no católico a la casa de un católico. El católico viene, lo recibe, se sienta a conversar con él y de un momento a otro empieza a atacarlo porque es evangélico. Tampoco está buscando promover la paz, sino lo que está buscando es, según su justicia, tanto el católico como el no católico, según su justicia, lo que consideran que es correcto, viendo a la otra persona como una amenaza. Un pacificador, mis hermanos, en cambio, en lugar de hacer eso, busca caminos que promuevan el entendimiento, generando ese ambiente de reconciliación, como les acabo de decir, sin avivar las hostilidades. En lugar de estar centrando los esfuerzos en corregir a la otra persona de lo que está equivocado o no está equivocado,
el pacificador se enfoca en atraer a la persona a una paz que refleje el corazón de Cristo, el corazón del Señor. El Señor fue a Samaria, el Señor fue a Galilea, donde los judíos no iban, porque Él estaba promoviendo la paz, Él estaba enfocándose en atraer a las personas a la paz, Él estaba reflejando la voluntad de Dios, Él estaba abriendo espacios para suavizar las diferencias con respeto y con amor. Jesús se mostró pacificador en todas las áreas. Evitó los conflictos innecesarios. Cuando le maldecían, Él bendecía. Y cuando le decían cosas que Él no estaba de acuerdo, Él callaba si era necesario callar. Y solamente lo que hacía era presentar el mensaje de Él, porque Él estaba claro en lo que tenía que hacer. Él dijo: yo no vine a condenar al mundo, el mundo ya está condenado. Yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué? Porque el evangelio es flexible a poder acercarse a las personas para mostrarles una verdad en medio de opiniones, opiniones suyas y opiniones mías. ¿Qué es lo que hace el evangelio? El evangelio convierte la paz en el objetivo principal y no se desanima cuando la justicia terrenal no se cumple en el instante. O sea, en otras palabras, no se desanima cuando la persona no está de acuerdo con usted, sino que utiliza la sabiduría, sino que la paz la utiliza para poder llegar a meterse dentro del ambiente con la otra persona de un ambiente de amor, de comprensión. Y voy a subrayar lo que acabamos de aprender de las otras bienaventuranzas: un ambiente de misericordia, un ambiente de compasión, un ambiente donde el Señor de su boca dijo claramente a aquellas personas que lo estaban crucificando: perdónalos porque no saben lo que hacen. Si una persona llega a donde otro que profesa una idea diferente, una opinión diferente, una interpretación diferente, debería de pensar en que no sabe lo que está haciendo. Y debería de considerar que esa persona, cuando Dios quiera darle el convencimiento, la va a convencer. No le toca a él atacar a esa persona, porque en lugar de abrir espacios de comunión, lo que hace es levantar muros de división. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, el predicar, uno tiene que enseñar, predicar, y predicar me refiero no solo al que se sube al púlpito, a usted también que es un creyente, porque desde el momento en que el Señor nos llama a nosotros a su presencia, nos hace predicadores. Le dijo al Gadareno, cuando el Gadareno quería subir a la barca para ir con el Señor Jesucristo, le dijo al Gadareno: vaya y cuéntele a los suyos las maravillas que el Señor ha hecho contigo. Porque empezamos por contarle a nuestra familia, a los más cercanos, lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Pero debe de hacerse con sabiduría, no con confrontación. Entonces, como ahora ya yo sé las cosas, voy a atacar a los demás porque no las saben. Eso no es ser pacificador. Eso es ser justiciero. Y si bien es cierto que la justicia es lo que Dios busca, la justicia se le deja en las manos al que juzga justamente, que es al Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Santiago, en el capítulo 3, en el verso 17, dice así: pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura. ¿Qué significa que es pura? Bueno, significa que es santa, que es perfecta, que no busca confrontación, que es mansa, que es misericordia, que es pacífica. ¿Ve cómo estamos llegando a este escalón después de haber pasado por lo demás? La sabiduría no busca tener la razón. La sabiduría, después de que es pura, es pacífica, dice, es amable, es benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y escuche lo que dice el resto del verso: y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Cuál es el fruto de justicia? Bueno, una vez que usted se ha presentado a través del Espíritu Santo, ha presentado lo que el Señor le manda, sin agarrar a la persona para tratar de golpearla con la Biblia, tratar de meterle sus ideas a la fuerza, tratar de hacerlo sentir mal, atacarlo desde el púlpito. Y cuando digo atacar desde el púlpito, no significa que no dé el mensaje, significa que no lo personalice, que no le diga a la persona: mire, usted, porque usted canta así, porque usted viste así, porque usted come así, usted y usted no. El mensaje en general, la semilla se tira, y el Señor va a agarrar esa semilla y va a caer en cada uno de los corazones, y cada corazón va a rendir el fruto que el Señor va a poner en ese corazón.
Por eso la palabra dice que el fruto de justicia se siembra en paz. Por favor, subraye eso. El fruto de justicia se siembra en paz. ¿Para quién? Para aquellos que hacen la paz. ¿Qué es lo que está diciendo Santiago en su exposición? Está resaltando que la sabiduría de Dios se promueve primero en la paz. Que la justicia florece en un ambiente de paz, no es de otra forma. El pacificador siembra en el terreno de paz. El pacificador siembra y espera que el fruto del Señor salga en ese terreno lleno de paz. Y de ahí, después de que nace el fruto, va a surgir la justicia. La justicia va a salir como consecuencia de la paz, no al revés. No la paz en consecuencia de la justicia, porque la justicia, para que confronte y cambie y transforme corazones, no viene de nosotros. Nosotros no podemos salvar a nadie, ni nos podemos salvar a nosotros mismos. No podemos convencer a nadie de lo que el Espíritu Santo no le ha convencido. Entonces, de esa manera, si nosotros nos esforzamos para tratar de cambiar la mente de las personas, estamos muy equivocados. Nosotros tenemos que ir en paz, promoviendo la paz, la compasión, la misericordia, la mansedumbre, y cuando nos acercamos de esa manera, las personas, al ver que nosotros no somos aquellos que venimos con un látigo a golpearles, entonces nos van a prestar atención y van a querer ser como nosotros, porque nosotros somos como Cristo. Eso fue lo que dijo Pablo. Pablo dijo, sean como yo, porque yo soy como Cristo. ¿Qué es lo que muestra esto? Que la paz no viene de la corrección directa, sino de la disposición amable y misericordiosa en un ambiente donde la justicia puede crecer. Y una vez que hemos actuado así, el libro de los Romanos o la carta a los Romanos hecha por el hermano Pablo dice, si es posible, en el capítulo 12, verso 18, si es posible en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con los hombres. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo está diciendo invitando a los creyentes que tenemos que hacer todo lo posible para curar la paz, no para tener la razón. A ver, mis hermanos, por favor, quiero subrayar lo que acabo de decir. Para procurar la paz, no para tener la razón. ¿Con quién? Con todas las personas, sin buscar conflictos, porque esa paz es el reflejo del carácter de Dios. Es el llamado del pacificador, es el llamado a priorizar la reconciliación, es el llamado a apartar la confrontación. En Proverbios capítulo 12, verso 20 dice así, engaño hay en el corazón de los que piensan en el mal. Todo comienza en mi forma de pensar, todo comienza en la forma en que yo opino, en lo que yo creo que está bien o que está mal. Y dice que engaño hay en el corazón de los que piensan el mal. ¿Cómo se piensa en mal? Yo pienso en el mal cuando yo quiero imponer mi opinión, cuando yo quiero imponer mi justicia, cuando yo quiero imponer mi forma de considerar lo que está bien o lo que está mal, mi forma. Pero resulta que para mí puede estar muy bueno. Hay una forma, hay algo que sucede aquí en Costa Rica, no sé si en otros países, allá como donde el hermano Isaac en Chile, o donde la hermana en Argentina, la hermana Silvia, o Adrián allá en los Estados Unidos, donde está, no sé cuando hablo de otros países, pero voy a hablar del país. Cuando aquí alguien tiene una dolencia, lo primero que hace una persona a la otra es recetarle lo que le ha hecho bien a él. Si le mandaron una pastilla de acetaminofén, o le mandaron una pastilla tal vez de una aspirinita, o le mandaron cualquier medicamento y le hizo bien, se lo receta al otro. Y resulta que todos los cuerpos son diferentes, que lo que me hace bien a mí le puede hacer mal al otro, que lo que me alivia a mí le puede causar al otro úlceras en el estómago, que lo que me trae a mí un alivio en mi sistema digestivo le puede producir una hipertensión e incluso un infarto o incluso un problema cerebral a la persona. O sea, lo que quiero decir es que lo que me es bueno a mí no le es bueno al otro. Y cuando yo receto lo que me es bueno a mí, muy probablemente estoy afectando al otro. De la misma manera pasa en lo espiritual.
Muy probablemente una persona venga y ponga una película y vea una película de violencia o una cuestión así, no le haga nada, la vea como que no pasa nada. Y a otra persona que está viendo esa misma película le levanta un espíritu de violencia, unas ganas de pelear o muchas cosas. O una persona puede ser que venga a una persona y le afecte el licor y a otra persona no tenga la predisposición a eso, interese. Entonces no tiene ningún esfuerzo en no tomarse una copa de licor porque no le gusta, porque no tiene predisposición a eso, mientras que al otro sí le gusta y el otro más bien puede caer en el alcoholismo. Lo que quiero decir, mis hermanos, es que el único que sabe realmente qué es bueno para mí es Dios. El único que sabe qué es bueno para usted es Dios. Tenemos unos mandamientos que hay que respetar, tenemos unas normas que hay que respetar, pero al final de cuentas cada una de las normas aplica para cada quien según su debilidad, según la necesidad que tenga. Porque puede ser que una persona no sea lujuriosa, pero sea una gran mentirosa. Entonces a esa persona que es lujuriosa, el mandamiento no le va a causar mayor dificultad en obedecerlo. Pero tal vez por ser mentiroso le va a costar mucho cambiar su manera de hablar, su manera de exponer las cosas, porque le viene la mentira de forma muy natural. Entonces dice, engaño hay en el corazón para los que piensan el mal, pero alegría en los que piensan el bien. ¿Qué es pensar y qué es en el mal y qué es pensar en el bien? Pensar en el mal es reconocerme yo desde el primer momento como una persona pobre de espíritu y saber que es Dios el único que puede cambiar mi corazón y los corazones. Entonces, cuando ya yo llego a ese punto, ya yo sé que yo soy una persona que voy a estar en justicia, alineado a la justicia, no a mi justicia, sino a la de Dios. Entonces dice el texto que ninguna adversidad hay, le acontecerá a los justos, pero los impíos serán colmados de males. Déjeme explicar qué es un impío. Una persona impía, mis hermanos y mis hermanas, no es un no creyente. Un impío significa una persona que no está en la piedad, o sea, que no funciona, no trabaja, no responde de acuerdo a los lineamientos de Cristo. Entonces, una persona impía puede ser un creyente que esté fuera de los planes de Dios, un creyente que esté actuando en sus opiniones, un creyente que esté contrario a lo que Dios le está pidiendo, aunque sea creyente, porque es es sin piedad, sin piedad. Por lo tanto, un impío podría ser una persona que conociendo a Cristo, conociendo lo que Él demanda y que el Señor demanda que sea pacificador, actúa en contra de lo que Dios le está mandando, poniendo su propia opinión. Eso es lo que está enfatizando el versículo. Está hablando de la experiencia de promover la paz, no el conflicto, sino que mantener una sintonía con la voluntad de Dios y evitar esas adversidades que surgen de la confrontación. Ya casi eso, vamos a escuchar el primer canto que tenemos. Siempre a los que se están incorporando hasta ahora por primera vez en YouTube, bienvenidos. Qué bonita está la sala en YouTube y qué bonita está la sala acá. A los que están incorporando tenemos un canto a la mitad y un canto al final. Después me quedo con los que están en la sala de Zoom, nos despedimos y nos vemos de nuevo, si Dios lo permite, mañana, tanto por YouTube como por Zoom en la iglesia, ya en nuestro culto de cada sábado. Voy a compartir. Eres el centro de mi hogar. Tu presencia es lo más hermoso. Tu presencia es lo que necesitamos en todas las naciones. Te amamos, Jesús. Esta es Iglesia en Casa, adorando al Rey de Reyes desde casa. Te amamos, Jesús. Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios.
Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia, oh Jesús. Encuentro y perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí y correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Oh, amamos tu presencia, oh Dios. 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 Te amamos, oh Cristo. Y correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Dilo, amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Que todos los hogares en Latinoamérica, todas las casas, todas las familias, todos decimos gritando, amamos tu presencia, oh Dios. 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 Y solo tu presencia es nuestro mayor placer, es nuestro primer amor. Amamos tu rostro más que tus manos. Entonces, les decía que para ser nosotros bienaventurados por ser pacificadores, no tenemos que olvidar, mis hermanos y mis hermanas, que el ser pacificador no implica tener la razón, implica que nosotros vayamos a defender una verdad, implica básicamente pensar bien, pensar como el Señor nos mandó a nosotros a analizar las cosas, que la pacificación, o mejor dicho, no, la pacificación no es para una corrección directa, sino una disposición amable, misericordiosa, donde la justicia, mi hermano y mi hermana, va a crecer. En el libro de Corintios, en segunda de Corintios, en el capítulo 5, en el verso 18, dice así: y todo lo que proviene de Dios, perdón, y todo esto proviene de Dios. ¿Qué significa que todo proviene de Dios? Que no nace de nosotros, que no sale de nosotros. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, como no nace de nosotros, como no sale de nosotros, eso no es algo que podemos producir nosotros. Eso es algo que viene del Espíritu Santo, algo que viene directamente de Dios. Por lo tanto, mis hermanos y mis hermanas, cuando la palabra dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo por Cristo, reconciliar. ¿Qué es reconciliar? Reconciliar es cuando hay una enemistad, cuando se levantan muros. Entonces, cuando el Señor está sobre nosotros para desatar toda su ira, Jesucristo viene y nos reconcilia. Pero esto es lo que deseo, por favor, enfatizar.
Si alguien está entrando en este segundo en vivo ahorita, ya regresaron todos, gracias a Dios, en YouTube, después yo voy a unir las dos enseñanzas o la sola enseñanza en dos partes para que lo puedan compartir y disfrutar. Reconciliar tiene que ver con traer de nuevo a la amistad, traer de nuevo a la paz cuando se ha levantado un enemigo. Pero resulta que Dios no es nuestro enemigo. Nosotros somos enemigos de Dios. Y dice la palabra de Dios que siendo enemigos, Cristo decidió venir a morir por nosotros. ¿Para qué? Para reconciliarnos. Reconciliar es traernos de nuevo a la paz justamente a través de Cristo. Dice en 2 Corintios capítulo 5, verso 18, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. O sea, nos trajo a la paz. Y nos dio, aquí está la parte donde usted y yo debemos de analizar, qué es ser un pacificador. Nos reconcilió con Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué nos dio? El ministerio de la reconciliación. ¿Qué significa? Que nos hizo pacificadores. Es decir, dice Pablo, estaba en Cristo, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, que Cristo se convirtió en el mediador de la paz, que Él no vino a ejecutar un juicio, que Él no vino a destruir a nadie, que Él no vino a condenar a nadie, sino, dice el verso en su segunda parte, no tomándole en cuenta sus pecados. Aquí voy a hacer una pausa. No tomándole en cuenta sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Si Dios mismo se acercó a nosotros para que crear un ambiente de paz, un ambiente de amor, un ambiente de comprensión, para que en medio de ese ambiente escuchemos el mensaje de Dios a través del Espíritu Santo, puso eso en nuestros corazones, para que una vez que la obra del Espíritu Santo hace en eso, ese trabajo en nosotros y estemos dispuestos a poder escuchar el mensaje, nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. No podemos andar con un garrote dándole por la cabeza a las demás personas. No podemos andar con un garrote dándole por la cabeza a los hermanos y a las hermanas. No, eso no nos mandó el Señor. Pablo nos está hablando de que ese ministerio de la reconciliación es una responsabilidad que Dios dio a todo creyente, a usted y a mí, para que en medio de la pacificación, que es parte de ese ministerio, podamos nosotros llamar a las personas a la restauración sin generar conflictos. O sea, que el mensaje de paz lo llevó Jesucristo en sí mismo, mis hermanos y mis hermanas. Él mismo buscó sanar todas las relaciones entre Dios y nosotros, o mejor dicho, entre nosotros y Dios, porque Dios nos ama primero, nos busca primero, pero nos llama a nosotros a reconciliarnos. ¿Qué es lo que está reforzando esta imagen del pacificador? Está reforzando cómo alguien debe enfocarse en eso, en la reconciliación. No es perseguir la justicia la persigue Dios. No es hacer justicia la hace Dios. Sino que nosotros lo que tenemos que hacer es promover ese entorno de paz donde en medio de ese ambiente de paz podamos prosperar y darle tiempo a que el fruto de la justicia verdadera salga. O sea, ¿qué es lo que nos está llamando? Nos está llamando a tener iniciativa. Pedro lo dice de esta manera en Primera de Pedro, en el capítulo 3, en el verso 10. Pedro dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, voy a leer de manera muy pausada para que podamos ver el mensaje tan profundo que está en estos versos 10 y 11 de Primera de Pedro 3, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Refrene su lengua del mal. ¿Qué es lo que está diciendo? Cuídense de cómo hablan. El hablar, el usar la lengua puede ser un infierno completo, desatar toda una destrucción. Es lo que dice Santiago en el capítulo 3. La lengua en sí misma, la forma en que hablamos, la forma en que nos dirigimos a las demás personas, lo único que desata es maldad. Entonces, si queremos ver días buenos, si queremos amar la vida, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. ¿Cómo se hace eso? Busque la paz y sígala, dice Pedro.
busque la paz y sígale. O sea, la paz no es algo que yo practico con quedarme quedito sin tener conflicto. La paz se busca, la paz se sigue de manera activa. O sea, es un esfuerzo intencional, mis hermanos y mis hermanas, constante para buscar la armonía, para buscar la reconciliación entre las personas. Es una forma donde usted no se queda pasivo, sino que usted adquiere acción, adquiere decisión, adquiere compromiso diario. ¿Y cómo se practica ese compromiso diario? Se practica cuando una persona está en dificultades para con Dios, porque está haciendo lo incorrecto delante de Dios. Yo no llego y lo garroteo. Yo llego y lo invito, le digo, venga mi hermano, sentémonos, hablemos de lo que la palabra del Señor dice. Ah, a mí no me interesa eso. Bueno, entonces cuando le interese, yo estoy anuente a conversar con usted. Ay, que ustedes los evangélicos o que ustedes los católicos. No, 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 yo no estoy hablándole de religión. A mí mucha gente me pregunta, muchísima gente, ¿a qué denominación pertenece? Yo no pertenezco a ninguna denominación. Las religiones las estableció el hombre. Yo pertenezco a la iglesia de Cristo y espero que usted mismo comprenda que pertenece a la iglesia de Cristo, donde hay muchos rebaños y donde el Señor está salvando gente de todo el mundo, de cualquier parte de donde Él quiera. No solo se salvan los evangélicos, no solo se salvan los católicos, no solo se salvan los bautistas, no solo se salvan los metodistas, no solo se salvan los presbiterianos. No, 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 no. Tampoco se pierden solamente las personas que no se congregan. Se salva el que Dios quiere salvar, dijo el Señor a través de su palabra escrita por Moisés. Él tiene compasión de quien tenga compasión y misericordia de quien quiera. No es de la persona, sino que esto es de Dios. Así que nosotros tenemos que entender que si la salvación es de Dios y no de nosotros, nosotros no debemos desgastarnos en palabrerías, en discusiones que no llevan a ningún lado. Nosotros debemos que agarrar y responder más bien a la confrontación violenta con una posición de paz, promoviendo algo que refleje la bondad, el autocontrol que tiene que ver con la mansedumbre y una disposición de reconciliación que tiene que ver con la misericordia. Entonces esa paz que echa raíces a través de Jesucristo va a ser el testimonio para el mundo. Por eso el Señor dijo, para que el mundo crea. El mundo no cree en la confrontación, en la pelea, en la discusión. El mundo cree que cuando nosotros, en medio de nuestras diferencias, podemos amarnos, mostrarnos amor, podemos ser nosotros consecuentes unos con otros, aún en medio de nuestras diferencias. El mundo dice, ah, estas personas son diferentes. Estas personas definitivamente son dignas de imitar. Perseguir la paz, mis hermanos, es un testimonio de nuestra fe. No es ser personas que anden buscando el problema, repito, sino que significa esto tener una integridad, una armonía que produzca justicia. Eso es lo que significa shalom. Eso es lo que significa de parte del Señor que hagamos la paz. No que seamos pacíficos, sino que hagamos la paz, que seamos pacificadores. ¿Qué es eso? Ser agente de reconciliación. Es ir contra la corriente del mundo que todo lo resuelve por las malas, todo lo resuelve por los pleitos. Por eso es que la promesa de Dios es que a los que practican la paz, a los pacificadores, les llama a ser hijos de Dios o serán llamados hijos de Dios. La promesa es que nos parecemos a Cristo. Implica reflejar ese carácter de Cristo. Promover la paz, mi hermano y mi hermana, es realmente revelarle al mundo quién es usted y quién soy yo. Pero si nosotros estamos peleando por lo que comen, por lo que no comen, por lo que visten, por cómo no visten, por lo que hacen o lo que no hacen, peleando por eso, entonces nosotros no estamos promoviendo la paz. El evangelio se predica, no, por favor no me malentiendan, no es que el evangelio no se predica, el evangelio se predica, se presenta tal y cual está en la palabra de Dios. Pero es Dios quien le da a esa persona, incluso a nosotros, nos da a nosotros el fruto, hace que nosotros a través del Espíritu Santo quedemos convencidos. Es Dios, no nosotros. Usted dice, no matarás. Usted dice, no robarás. Honrarás a tu padre y a tu madre. No adulterarás.
Eso es lo que promovemos nosotros, eso es lo que predicamos, pero lo demás lo hace Dios. Nosotros no podemos hacer nada porque nosotros no tenemos la capacidad ni de convencernos a nosotros mismos. Hasta nosotros mismos estamos a veces en dudas y a veces quedamos en el limbo de si estoy haciendo lo correcto o no lo estoy haciendo. A veces ni nosotros mismos estamos convencidos de nosotros mismos y pretendemos convencer a las demás personas de algo que no están convencidos. Imagínense que a veces, como decía un predicador argentino muy famoso, que sale en la mayoría de los televisores o teléfonos en las casas, decía que cuando estamos en un funeral es donde se da cuenta realmente, uno se da cuenta realmente si está conectado a Dios, porque ahí es donde usted puede llorar pero con esperanza. Ahí usted puede sentir el vacío de que la persona se fue, pero reconociendo en sí mismo y aceptando que la voluntad de Dios se está aplicando. Y entonces ahí es donde nos damos cuenta si somos o no somos. Porque si caemos en desesperanza, si caemos en un estado donde ya usted piensa que no va a volver a ver a aquella persona que se profesó creyente, que se dijo que una vez muerto estaría en la presencia de Cristo y no creemos eso, entonces ¿qué estamos creyendo? Si estamos profesando, estamos enseñando que lo mejor es estar delante de Cristo. Pablo dijo, para mí el morir es ganancia y ya hice un enredo, güey. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El morir es ganancia. Cuando Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, es porque está claro, bien claro, de hacia dónde se dirige su alma. Eso es reflejar el carácter de Cristo. ¿Quién es el pacificador supremo? ¿Quién es el que debemos de seguir nosotros? El perfecto ejemplo, el Señor Jesucristo, que nos reconcilió con Dios a través del sacrificio de la cruz. Y en vez de estar atacando a las personas que lo estaban crucificando, sus palabras fueron de bendición. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que ser seguidores de Cristo es cumplir esa misión que Él nos dio a nosotros también. Me despido con este canto, me quedo en la sala. Si les cortan el canto, este último, pues ya por lo menos escucharon el mensaje. A los que están en YouTube, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por regresar. Voy a unir estas dos enseñanzas y las subiré mañana en una sola para que puedan compartir el mensaje completo y no en dos fracciones. Pero muchas gracias. Bendiciones a todos, a los que están en la sala. Nos quedamos acá después del canto para despedirnos, para que dos de los que están en la sala puedan darnos unas palabras y nos vamos para no quedar vacíos. Bueno, no me voy a ir sin recordar que a partir de la otra semana, el lunes es el último mensaje de raíces. En cuanto a los lunes, tenemos 2 mensajes libres y a partir del 2 de diciembre estamos estudiando los lunes las ovejas. 15 tipos de ovejas, 8 del Nuevo Testamento, 7 que se mencionan 8 del Antiguo Testamento, 7 que se mencionan en el Nuevo Testamento. Estaremos estudiando ovejas. Y una vez que terminemos esto de las bienaventuranzas, que es la otra semana, la última bienaventuranza, estaremos estudiando a partir de la siguiente semana oración, tipos de oración. 8 o 7 tipos de oración con la cual nosotros nos acercamos al Señor. ¿Para qué oramos? ¿Por qué oramos? Vamos a aprender eso en 7 sesiones, 7 u 8 sesiones. Muchas gracias, los bendigo a todos y déjenme ver, a ver dónde es que comparto esto otra vez. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando
así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.